Yo soy el hermano Carlos Ferrada de Chile. Estoy trabajando en las Filipinas hace 5 años y quisiera compartir con ustedes acerca del amor de Jesús que transforma y de la acción del Espíritu Santo. Y lo voy a hacer no desde la teología, desde la Biblia, sino que desde mi propia experiencia personal, que pienso que va a ser más enriquecedor para todos ustedes. Quisiera comenzar diciéndoles que desde pequeño yo negué la posibilidad de que Dios existiera. Porque en ese momento, teniendo 7 años, yo consideraba un mito, una leyenda, la existencia de Dios, ¿no? Y la verdad es que mis profesores de religión no fueron muy convincentes tampoco, y mi familia no era tan religiosa como la Arnoldo Janssen. Entonces yo desde pequeño recuerdo haber rechazado la posibilidad de que Dios existiera. Mi vida, la infancia, la adolescencia, por lo tanto, Dios nos jugó un papel significativo e importante, ¿no? Sin embargo, va a haber un evento importante en el cual mi corazón se va a abrir a la posibilidad de que Dios exista. Y fue desde la razón. Ingreso a estudiar abogacía, derecho en la Universidad de los Andes, y ahí tuve 2 buenos profesores, uno de Derecho Natural y otro de Introducción a la Teología, y ambos me dieron argumentos convincentes de la existencia de Dios. Entonces fue como si el corazón se abriera a la posibilidad de que Dios existe. Y eso fue un elemento importante en mi relación con Dios. Sin embargo, fue solamente eso. Un año después, yo decido cambiarme de la Universidad de los Andes a la Universidad Católica. En ese tiempo yo era una persona muy ambiciosa y quería estudiar en la mejor universidad de Chile, la Universidad Católica. Y en ese momento, por primera vez, yo acudo a Dios, yo recurro a Él, le pido que me ayude en este cambio. Fue la primera vez que me apoyé en Dios. Y resultó, me pude cambiar a la Universidad Católica y de ahí mi vida sigue tranquilamente, muy dedicada al estudio, era muy buen estudiante, quizás demasiado dedicada al estudio, descuidando otros aspectos importantes como la familia, los amigos y otras dimensiones, ¿no? Va a ocurrir un evento importante en mi vida que va a ser mi conversión, va a marcar mi conversión, ¿no? Y eso va a ser un antes y un después. Todo va a cambiar después de este evento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En el penúltimo año de mis estudios de abogacía, antes de los exámenes finales de Derecho, que para todo estudiante son muy importantes, yo me enamoré y no fui correspondido. Y esa experiencia causó en mí un diluvio, fue como un naufragio, entré en una depresión, no tenía cabeza para estudiar. Y entonces la verdad es que por primera vez en mi vida no estaba en condiciones de poder afrontar esos exámenes finales de Derecho, ¿no? Me sentía como un náufrago. Y en ese contexto de desesperación, yo me refugié en Dios. Yo, como el náufrago que se agarra a la tabla de salvación, yo me aferré en Dios y yo dije: Dios, acá me tienes que salvar, me tienes que rescatar de esta situación. Y así fue. Llegué sin mucha preparación a esos exámenes finales. Increíblemente yo experimentaba una tranquilidad y yo fui viendo cómo fui saliendo airoso uno tras otro esos exámenes, y ahí pude yo observar el poder salvador de Dios, ¿no? Su fuerza, su omnipotencia, ¿no? Y creí. Y ahí es un evento importante, porque en el fondo ya no estoy solo, ya no dependo solo de mis esfuerzos, sino que Dios está conmigo y Dios me ayuda. Entonces es un momento importante, fue un momento de mi conversión. Y siento que me habló a mí de esta forma, porque era la forma que yo podía entender o comprender o percibir su divinidad. A Pedro le habló a través de esa pesca milagrosa, a Pablo lo hizo caerse del caballo en Damasco y le habló y quedó ciego. Bueno, a mí me habló de esta forma, ¿no? Me puso en una situación de un aprieto, una situación compleja, y Él me rescató, yo me sentí rescatado por Él, y ahí es como todo cambió en mi vida. De ahí puedo decir que el amor de Jesús me transformó completamente.
¿Por qué? Porque después de este evento, cambiaron mis prioridades de vida, cambiaron mis motivaciones. Yo antes era una persona muy ambiciosa, quería ser el abogado más exitoso, un multimillonario, presidente de la República. Sin embargo, después de esta experiencia, todo cambia, ¿no? Todo cambia y es como si el ojo espiritual se abriera y captara cada detalle amoroso de Dios cotidiano en mi vida, ¿no? Le empecé a dedicar más tiempo a las amistades, a la familia. Fui más cercano y más solidario con los más pobres. Empecé a ir a misa todos los días. Fue como una necesidad la Eucaristía, la palabra, ¿no? También el Espíritu Santo, y acá entra a jugar el Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando se abre el ojo espiritual empiezo a percibir cómo el Espíritu Santo va actuando. Me conduce a participar, a ser miembro de un grupo de jóvenes que se juntaban para rezar bajo la influencia de los jesuitas. Un sacerdote jesuita creó estos grupos laicos y me acuerdo que llego a un amigo, un compañero de curso, me invita a participar en estos grupos de oración y se transforma en mi primera comunidad de fe, este grupo ignaciano jesuita, ¿no? Nos juntábamos en las casas de la persona que nos acompañaba, donde orábamos, compartíamos la palabra, nuestras experiencias de fe y también la sana camaradería, ¿no? Entonces va a ser mi primera comunidad de fe. Y después de eso, después de esta experiencia transformadora de Jesús, va a ocurrir 2 años después el discernimiento vocacional, el sentir que me llamaba a ser un sacerdote. Ocurrió de la forma de una idea persistente en mí, esto de ser sacerdote. Y yo no quería porque jamás había sido una posibilidad siquiera de que yo fuera un sacerdote, un religioso menos, nunca estuvo en mis planes. Por lo tanto, yo por más de 1 año luché por sacarme esta idea de la cabeza porque yo no quería, no era mi plan. Sin embargo, fueron ocurriendo situaciones que confirmaron esto, ¿no? Bien impresionante. Ya voy a compartir un par con ustedes para que sepan, ¿no? Recuerdo que yo esto lo viví con mucho silencio, yo no lo compartí con otras personas, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a visitar a unos primos, a una familia, a la hermana de mi papá en el campo. Y yo cuando llegamos a la casa, mi prima, que en ese tiempo es muy cercana a mí y éramos compañeros de curso en Derecho, apenas llego, me ve, me dice: Carlos, tengo que hablar urgentemente contigo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿de qué se trata? Nos vemos todos los días en la universidad, somos compañeros de curso. Bueno, la sigo a su habitación, nos sentamos y ella me dice: Carlos, tuve un sueño increíble y yo soñé que tú me contabas que entrabas al seminario. Y yo me quedé helado, al escuchar esto. Yo lo negué todo, le dije: no, ¿cómo se te ocurre? Pero me quedé paralizado, helado, porque era lo que yo estaba pensando y nunca lo había compartido con ella. Ese mismo fin de semana, en la casa de una tía, que no éramos muy cercanos, cuando nos vamos yendo a la casa, esa tía me dice: Carlos, yo te veo como sacerdote. Entonces, fue tan increíble esto que me confirmó lo que yo estaba discerniendo, ¿no? Todo en este tiempo. Pero no fue tan fácil. Finalmente, después de creo que 1 año de lucha, llegué a la convicción de que mi realización como ser humano, mi felicidad, mi éxito como ser antes de la humanidad, era decirle que sí a Dios, era aceptar esta llamada que me estaba haciendo. Y yo recuerdo que una noche, estando solo en mi habitación, le dije: ya, lo voy a hacer, Señor, voy a ingresar, voy a ser sacerdote. Sin embargo, yo no sabía dónde, ¿no? Primero pensaba que jesuita, como yo participaba en este grupo de ejercicios ignacianos. Mi abuelo fue muy cercano al santo jesuita chileno Alberto Hurtado. Yo pensaba que iba a ser jesuita. Sin embargo, y acá es lo interesante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo va actuando en mi vida, siempre conduciéndome por caminos que yo jamás pensé. Por ejemplo, yo finalmente entro a la congregación del Verbo Divino pensando que iba a ser jesuita. Yo entro a la congregación del Verbo Divino pensando que voy a ser sacerdote y termino siendo un hermano. Y así, pienso que voy a trabajar en Tailandia con los niños con SIDA
y termino yéndome a las Filipinas, siendo invitado por el superior general. Cuando voy a las Filipinas pienso trabajar en GPIC, en los proyectos sociales, y sin embargo el Espíritu me lleva a la Universidad Holy Name a trabajar con los jóvenes en la pastoral universitaria. Y lo más increíble de todo ocurrió hace pocos meses atrás, cuando de manera totalmente inesperada recibo la invitación a participar en la segunda comisión preparatoria del capítulo general. Fue increíble experiencia la de estar ahí. Yo era el menor de todos, era el único hermano, y en medio de estos verbitas sobresalientes, ahí estaba yo. Fue una gran experiencia y una gran sorpresa, ¿no? Una muy linda sorpresa. Y la mayor de todas las sorpresas la recibí hace unos meses atrás, cuando después del capítulo general en ese tiempo decido tomarme un retiro espiritual, y el día que llego de ese retiro espiritual a mi habitación recibo una llamada telefónica de un número desconocido, y era nuestro consejero general, el hermano Jima Sola. Y el hermano Jima Sola me dice si acepto ser el nuevo asistente general para la formación y educación de los hermanos. Yo no lo podía creer, quedé en estado de shock, ¿no? Y bueno, y así el Espíritu Santo me va conduciendo de manera increíble y por caminos que yo jamás imaginé. Yo les puedo decir que es una aventura, una gran aventura el ser conducido y dejarse conducir por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso es la base de mi anhelo de comunicar a otros esto, ¿no? De que Dios existe, Dios está con nosotros, y la importancia de dejarse conducir por el Espíritu Santo para entrar en esta intimidad con Dios, que en el fondo que es lo que nos produce la felicidad y el sentido de la vida.